Bienvenidos a otro video con respecto a lo que se denomina movimiento oscilatorio armónico. Y ahora vamos a ver, no el oscilador armónico que fue un resorte como en el video pasado, sino el péndulo. Vamos, que tenemos muchas cosas que hacer. Movimiento oscilatorio armónico. Si bien sigue siendo el título el mismo, claro que sí, más allá del reflejo de la luz. Ahora vamos a ver el péndulo. También vamos a presentar, como en el video de movimiento oscilatorio armónico, el anterior que hicimos con un resorte, vamos también a presentar lo que es el diagrama de fases. Donde el diagrama de fases ya sabemos que son las curvas de nivel que se dibujan cuando se hace en un sistema cartesiano P versus X, donde P es la cantidad de movimiento masa por velocidad, M es la masa del cuerpo, V la velocidad del cuerpo, y X la posición del cuerpo respecto del sistema de coordenadas de referencia que uno toma. Vamos a ver el péndulo, ejemplo muy sencillo y además muy trivial, digamos, dentro de los textos muy repetidamente. Bueno, un péndulo ordinario, no un péndulo físico, no es un cuerpo rígido, simplemente es un hilo en el cual pende una bolita, ¿no? Lógicamente la bolita tendrá una masa m. Ahora sí hay acción de la gravedad, la podemos tomar como 10 metros sobre segundo cuadrado, no importa, es la gravedad aproximadamente terrestre. El péndulo está en esta posición y de pronto nosotros lo corremos de su posición de equilibrio y empieza, digamos, con un cierto ángulo de desviación, lo soltamos y empieza a oscilar. Un péndulo como el silvestre, uno en la vida ha visto estas cosas. Bueno, lógicamente es como que lo soltamos de una cierta posición. Obvio que respecto a un ángulo, que lo llamamos tita. Tita en realidad la letra teta, la letra griega teta, pero se dice tita por cuestiones de pudor. Obviamente alcanzó un determinado ángulo. Quizás no está bien dibujado, vamos a dibujar el arco, en el cual esto está dibujado lógicamente. O sea, se deflectó un cierto ángulo, como estamos observando. Y lógicamente ese ángulo tita lo vamos a considerar, podemos considerarlo un ángulo despreciable, tita aproximadamente 5 grados hexadesimales, un ángulo pequeño para no considerar altas desviaciones o altas amplitudes, con el objetivo de poder medir el periodo del péndulo, ¿no? En forma aproximada. Pero sí nos desviamos mucho, ya esa fórmula que nos da el periodo del péndulo, que es aproximadamente 2π por la raíz cuadrada de la longitud, ¿no es cierto?, del péndulo, dividido la gravedad, no va a valer. Entonces, esto obviamente tiene péndulo de longitud L. Se desvió un ángulo tita, y vamos a tomar solidariamente un sistema de coordenadas aquí abajo, y X. Obviamente, si lo consideramos acá el celómetro, vemos que esto alcanzó una cierta altura al desviarse, y esa altura trigonométricamente fácil de sacar. Todos sabemos muy bien que podemos sacar esa altura haciendo trigonometría básica. Esto es un triángulo rectángulo, el que estoy marcando, lógicamente, con bastante mesura, y sabemos muy bien que esta h no es otra cosa, sabiendo que L es la longitud del péndulo. H, esta altura que alcanzó respecto del suelo, pongámosle del suelo, no va a ser otra cosa que la longitud del cable, que es todo esto, menos esto que está aquí, que estoy marcando, que no es otra cosa que el cateto adyacente al ángulo, porque como esto es un triángulo rectángulo, esto no es otra cosa que L por coseno de tita. O sea que de alguna manera si hacemos L, que es toda la longitud del cable, ¿no?, del péndulo, menos L coseno de tita, me va a dar H, la altura que alcanzó el péndulo.
Esto es fácil, esto lo podemos ver geométricamente y todos quedamos de acuerdo con respecto a eso. ¿Por qué tomo esa altura? Porque lo que vamos a calcular ahora es la energía mecánica. La energía mecánica de este sistema es absolutamente constante. No hay fricción, no hay rozamiento con el aire. El péndulo seguirá moviéndose y oscilándose eternamente, por decir, un péndulo ideal, porque en realidad no hay ningún péndulo que sea ideal que se mueva eternamente, porque siempre va a haber fricción con el aire, lógicamente, y fricción justamente con el cojinete de acá arriba, donde está pendido justamente el cable. Hago así porque me pierde tinta. Entonces, bueno, nosotros vamos a medir la energía mecánica de este sistema. La energía mecánica de este sistema, claro, ¿cómo medíamos la energía mecánica? La energía mecánica total no era otra cosa que la energía cinética más la energía potencial. En este caso, la energía potencial no del resorte como vimos en el video pasado, sino la energía potencial gravitatoria. O sea, esto va a ser un medio de masa por la velocidad al cuadrado más la energía potencial, que es masa, gravedad por altura. Entonces, ¿qué significa la velocidad? Bueno, sí, la velocidad del péndulo cuando está oscilando. Lógicamente que esto va a tener una velocidad v, que es una velocidad tangencial a la curvatura que realiza, ¿no? O a la circunferencia, digamos, que describe en su trayectoria el péndulo. Obviamente, se mueve, obviamente, hacia arriba con una velocidad y después vuelve con otra velocidad v, que esa velocidad depende, obviamente, de la posición, no va a ser la misma y no es constante, obviamente el movimiento es variado, su velocidad va variando en la trayectoria con respecto al tiempo. Pero la energía mecánica, que es la energía mecánica esta, prevalece totalmente constante, porque es un sistema conservativo. Cuando hablamos de un sistema conservativo, decimos que la energía mecánica es constante. Entonces, vuelta a destacar, el sistema es conservativo. Conservativo significa que la energía mecánica total es absolutamente constante. CTE significa constante para nosotros. En todo momento la energía se mantiene constante, la energía mecánica del sistema. Muy bien. Perfecto, entonces vamos a poner acá donde dice H, L menos L coseno de θ. Entonces nos va a quedar la energía mecánica, que es constante, un medio de masa por la velocidad al cuadrado más masa, gravedad por altura, y la altura es L menos L coseno de θ. Obvio que vamos a sacar el factor común por cuestiones de comodidad. Pero también vamos a hacer, por cuestiones de comodidad, otra cosa que ahora voy a mencionar. Esto me quedó 1 menos coseno de θ. Va a ser importante a la hora de graficar el potencial, en todo caso, gravitacional del péndulo respecto de la posición, respecto del ángulo, va a ser importante. Y bueno, P, que es la cantidad de movimiento lineal, no es otra cosa que masa por velocidad. Lo vimos en el movimiento oscilatorio armónico con el resorte. Lo que vamos a hacer es despejar la velocidad como P sobre M, y a la hora de reemplazar este valor acá, no voy a hacer la cuenta porque perdemos tiempo, ustedes la pueden hacer mejor que yo, nos va a quedar P cuadrado sobre 2M. Ahí, puse un 2 de más, estoy acostumbrado a poner el P cuadrado sobre 2M como en mecánica cuántica, pero con operadores cuántos. Bueno, espero que no manche más. Lamentablemente está manchado. Y espero no mancharme yo. Bueno. Listo. Entonces me va a quedar P cuadrado sobre 2M, que corresponde a la energía cinética, más masa, gravedad, por L, por 1 menos coseno de θ. Listo, ya está. Esto es constante, la energía mecánica del sistema. Bueno, interesante, ¿no? Uno podría graficar la energía potencial. Interesante esto de graficar la energía potencial del resorte, que en todo caso es esta, EP. Muchos la llaman a esta EP, que es la energía potencial del resorte, la llaman B. Pero está bien, ¿eh? Se puede llamar B también. Pedro, Juan, Ricardo, lo mismo. Y esta B, lógicamente, va a ser una función, como estamos viendo aquí, una función de θ, lógicamente del ángulo. Si graficamos esta B, que es una función respecto de θ,
1 menos coseno de tita es graficar coseno de tita, agregarle un signo menos, invierte el gráfico de coseno de tita, y al sumarle 1, lo traslado uno a un lugar hacia arriba, me va a quedar fácilmente la gráfica. O sea, me va a quedar, vamos a ponerle B, que me gustó B, en función de tita, una función interesante va a ser de esta forma. Bien, donde, lógicamente, esto es en el primer cuadrante, pero podría graficarla en los cuadrantes con X positivo y X negativo, primer y segundo cuadrante. Vamos a hacerlo así. Sí. Como dije, claro, se invierte y se suma, claro, entonces quedaría para coseno de tita así. No sé si lo grafiqué bien antes, pero creo que es así, sí. Así, me parece, sí. La gráfica de 1 menos coseno de tita responde a esto. Obviamente si tita vale 0, me queda el coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0, me queda el potencial igual a 0, lógicamente. Ok, entonces esto es 0, esto ya sería en todo caso pi sobre 2. Esto es menos pi sobre 2. Obviamente que no llega a 90 grados el ángulo. Estoy diciendo que estaban haciendo pequeñas oscilaciones menores de 5 grados, o oscilaciones dentro de todo normales que no llegan a 90 grados, pero bueno, yo igualmente grafico igual la curva. Supongamos que acá ya graficamos B versus θ, y nosotros ahora fijamos la energía esta constante. Esta energía es constante, entonces fijamos una energía constante y fijamos una línea así. Esa línea identifica a E, que es constante, la energía constante. Entonces, lo que vamos a observar, punto a punto, que a medida que avanza θ, la energía potencial obviamente es diferente, pero, si hacemos la diferencia entre la energía mecánica menos la energía potencial que grafiqué, la diferencia gráficamente, la diferencia va a estar dada por esto. Esa es la diferencia. La diferencia es el salto que hay entre la recta y la curva, que identifica el potencial B. Esa diferencia que estoy trazando en segmentos no es otra cosa que la energía cinética. O sea que de alguna manera, cuando estos segmentos se hacen chiquitos, por ejemplo acá, pegado a este punto y pegado a este punto, ahí ya directamente la energía cinética vale 0. Si la energía cinética vale 0, P vale 0, o sea, la cantidad de movimiento lineal vale 0 y la velocidad vale 0. O sea que en estos puntos, que van a ser θ y menos θ, que son el θ que yo tomé acá, en principio, vamos a ponerle θ0, o θ', lo que quieran. En esos dos θ y menos θ, la velocidad vale 0. Lógicamente que vale 0, porque llega a esta altura y la velocidad se hace 0. Obviamente, acá la velocidad va a ser 0, ¿no? Después, vuelta para atrás, y acá en esta posición es 0, porque el péndulo es así, va y vuelve, va y vuelve. Cuando llega, vale 0 la velocidad, y cuando vuelve, también vale 0 la velocidad, ¿cierto? Entonces, bueno, lógicamente que en algún momento del trayecto va a tener una velocidad B, ya lo dije, que depende del tiempo, depende obviamente del ángulo, pero cuando llega a la altura máxima, la velocidad vale 0. Pongámosle eso. Pero ahora volvamos al mismo gráfico que teníamos antes, lógicamente con una cierta velocidad. Pero cuando llega a ese θ0, la velocidad vale 0 justamente en estos puntos. Acá justamente la velocidad vale 0 porque ahí se detiene y vuelve y regresa el péndulo, por eso es un movimiento oscilatorio. Por lo tanto, yo puedo a través del gráfico del potencial versus θ, podría asumir de que el movimiento es un movimiento oscilatorio. ¿Por qué? Porque yo tengo una energía mecánica total. De ahí no puedo pasar, es la máxima energía que contengo en el sistema,
que es esta energía E. Por lo tanto, al hacer la diferencia entre esas rectas, que es la energía total del sistema, menos lo que determina el potencial gravitatorio dada por esta curva, son estos segmentos que me indican el valor que tiene la energía cinética dada por su cantidad de movimiento P, que es P cuadrado sobre 2m. O lo mismo un medio de masa por velocidad al cuadrado, que es equivalente. Por lo tanto, en estos dos puntos la velocidad cero. Cuando llega acá, la velocidad cero es como que el péndulo vuelve. Y cuando acá, del lado opuesto, simétricamente la velocidad es cero, también el péndulo vuelve y hace este movimiento. Y es un movimiento oscilatorio armónico. Entonces, nosotros, ahora que queremos hacer el diagrama de fase, P versus θ, se intuye a partir de acá de que como hay dos puntos donde las velocidades o la cantidad de movimiento vale cero, significa que el péndulo va y vuelve. Va y vuelve. Cuando va, llega a la altura máxima de acá, de este lado, la velocidad es cero. Cuando vuelve, llega a la altura máxima del otro lado, simétricamente ubicado, y la velocidad vale cero. Entonces, podemos ya pensar que el diagrama de fase, cuando grafiquemos P versus θ, o sea, la cantidad de movimiento respecto a θ, tiene que ser una curva cerrada. O sea que a través del potencial uno puede intuir topológicamente de que la curva en el diagrama de fase P versus θ tiene que ser cerrada. Y ahora lo vamos a verificar matemáticamente. Por eso ahora vamos al diagrama de fase. Y ahí terminamos el chiste. Diagrama de fase. O de fases. Diagrama de fases. Este diagrama es P versus θ. Donde obviamente que P es una función de θ. Obviamente, ¿por qué? Porque B es una función de θ. Si B es una función de θ, como P es masa por velocidad, P es una función de θ. Entonces yo necesito esto. ¿Cómo lo puedo deducir a través de la ecuación de la energía? Fácil. Vamos a hacer pequeñas oscilaciones. Θ aproximadamente 0. O también θ aproximadamente, podríamos decir, menor o igual aproximadamente a 5 grados, ¿no? En módulo, estoy hablando, ¿no? En valor absoluto, menor de 5 grados, un ángulo pequeño, que fluctúe alrededor del cero, o en un entorno del cero, como se hizo en serie de Taylor, que la voy a usar. Entonces, hablé de serie de Taylor, me gustó. Si yo hago la serie de Taylor para alrededor de θ igual a 0, de coseno de θ, en la serie de Taylor, para alrededor de θ igual a 0, de coseno de θ no es otra cosa que esto. 1 menos θ cuadrado sobre 2 más θ a la cuarta sobre, bueno, 2 factorial sobre 4 factorial, menos pero como estoy considerando θ chiquitos, vamos a considerar despreciables todos estos términos. O sea, vamos a considerar despreciables todos estos términos y yo me quedo con un valor aproximado, 1 menos θ cuadrado sobre 2 factoriales 2, 2 por 1, 2. Entonces cuando reemplazo coseno de θ acá por 1 menos θ cuadrado sobre 2, me va a quedar así. La energía me queda P cuadrado sobre 2m más masa, gravedad por L por 1 menos, bueno, y acá 1 menos θ cuadrado, eso sabemos haciendo la cuenta. Esto es aproximadamente igual, ¿no? El 1 se va con el 1, queda más θ cuadrado sobre 2, y la energía mecánica, que es constante, queda aproximadamente igual a P cuadrado sobre 2m. Los físicos hacemos aproximaciones, aunque a los matemáticos les parezca muy grosero, pero no importa. Acá quedó. Quedó la ecuación que yo necesitaba. Ahora, a partir de ahí, yo puedo graficar el diagrama de fase. Yo sé que la energía mecánica es constante. Entonces, a partir de eso, yo puedo graficar el diagrama de fase. Fácil, ¿por qué? Porque, bueno, lógicamente esta ecuación corrobora lo que se llama una elipse. Esta ecuación es una elipse.
si hago la curva de P versus θ, que obviamente con una calculadora gráfica lo puedo hacer mejor que yo puedo graficar curvas elípticas, son curvas de nivel. ¿Por qué curvas de nivel? Porque yo le voy a dar diferentes valores de energía mecánica constante y voy a ir dibujando curvas de nivel que son elipses. P versus θ, claro que sí. Bueno, lo voy a borrar esto, porque quiero graficar las curvas de nivel. Parece muy bonito. Y ahí vamos terminando. Pero estoy haciendo una aproximación, θ muy chiquito, 0. Aproximadamente 0. Menores iguales que 5 grados, hexaximales, bueno, es una aproximación. Estoy considerando un desarrollo entero alrededor de θ igual a 0. Entonces, bueno, lógicamente, o sea, si yo tengo que graficar esto, es una elipse. Acuérdense que es una elipse, ¿no? Una elipse en el plano tiene digamos, la ecuación x menos x0 al cuadrado sobre a cuadrado más y menos y0 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, es una elipse centrada en x0 y 0. Bueno, esto lo tenemos que saber. Y esta es una ecuación, una elipse centrada en p sub 0, en p sub 0 igual a 0 y en θ sub 0 igual a 0. Es la ecuación de una elipse. Yo todas estas cosas las arreglo de esta forma. El e que está multiplicando al 1 lo paso dividiendo y me queda 1 igual. Pues sí, el e que está multiplicando acá lo paso dividiendo al otro lado. Y me queda así. Uy. No sé por qué mancha tanto. Perdón la tinta. Va a quedar p cuadrado sobre 2m por e más masa, gravedad, por θ cuadrado sobre 2e igual a 1. Esta es la ecuación de la elipse, ¿no? Una ecuación de la elipse centrada en el origen. Sí, obvio. Los semiejes A y B se supone que tienen que ver con A cuadrado y B cuadrado. Bueno, esto se puede poner así. Bueno, esto hace las veces del semieje A cuadrado, del semieje B cuadrado, y esto es igual a 1. Cuando uno grafica eso, va a quedar así, alrededor del 0. Esto es θ, esto es P. Van a quedar elipses así. Para diferentes valores de energía, ¿no? Para energía 1 tendré esta curva, para energía 2 tendré esta otra, y así sucesivamente. Para energía 3 tendré esta curva. Lógicamente tenemos semieje A, semieje B, obviamente que ese es el semieje de la elipse. Esto sería el semieje A, esto sería el semieje B, ya sabemos cuál es el chiste, pero la cuestión es interesante porque, ¿qué es lo que sucede? Que si tomamos, por ejemplo, una curva, de estas curvas, porque todo depende de E, ¿no? Supongamos que tomamos E3. E3 como la energía, ¿no? de esta curva. Acá ponemos C3 y acá ponemos C3. Tenemos la elipse de afuera, de esta curva de nivel. Bueno, lo que tenemos que pensar, que acá hay un θ en el cual la velocidad vale 0. O sea, la cantidad de movimiento vale 0. ¿Y cuál es ese θ donde la velocidad vale 0? θ sub 0 y menos θ sub 0. O sea que acá sería el θ sub 0, del que estamos hablando, y acá sería el menos θ sub 0. El que estábamos mencionando. Por eso el gráfico de potencial versus θ corrobora la curvatura topológicamente cerrada del diagrama de fase P versus θ. Bueno, estoy luchando contra la tinta. Y acá vamos a encontrar en estos puntos las velocidades máximas. ¿Dónde alcanza la velocidad máxima el péndulo? Lógicamente, cuando el péndulo es así, abajo de todo alcanza la velocidad máxima. Entonces, vamos a encontrar que cuando va y vuelve, acá hay dos puntos donde la velocidad va a ser máxima. O sea, vamos a tener un P máximo y un P mínimo, bueno, en realidad un menos P máximo, que está acá abajo. Porque la velocidad es en sentido contrario, si va para allá o si va para allá. Y ahí está el diagrama de fase, de P versus θ. Ahora, si yo hubiese considerado no una aproximación θ respecto de 0,
obviamente me queda 1 menos coseno de θ y las curvas ya no serían, bueno, cercanas al cero estas curvas son elipses, pero si me alejo mucho, las curvas van a ser así. Sí, las curvas van a ser de esta forma. Y acá empezaría, digamos, cuando llega acá, podríamos decir que el ángulo es pi, y acá es menos pi. Obviamente, porque si el ángulo es pi, coseno de pi vale menos 1, 1 menos 1 es 2, me queda 2 por masa por L por L. Pero en ese momento yo podría decir que si alcanza, el péndulo alcanza pi, si esto es 0 grados, alcanza pi, sería toda una vuelta. Cuando llega acá, podríamos decir que la velocidad en pi vale 0, porque hace así, y después cae de nuevo. O sea, llega acá con velocidad 0. Cuando llega a pi, o cuando llega a menos pi para el otro lado, es lo mismo, la velocidad vale 0. O sea, P vale 0, ¿no? P es la velocidad, porque es masa por velocidad. Listo. Obviamente que de este lado empezaría otra célula de estas. Otra célula que significaría otro diagrama de curvas de nivel elípticas de este lado y de este lado. Esas curvas, estas células, como yo digo que son las curvas de nivel elípticas, se van repitiendo, ¿no?, periódicamente hacia el lado de θ positivo y hacia el lado de θ negativo. Obviamente no lo voy a dibujar porque no me alcanza el pizarrón, pero la idea obviamente es esta. Y esas son las curvas de nivel que son en analogía al potencial versus θ. Que ya con esto ya puedo predecir por qué las curvas de nivel para θs chiquitos o θs alrededor de 0 grados son curvas de nivel elípticas, o sea, curvas cerradas, que si considero 1 menos coseno de θ, ya la curva ya se aleja de θ igual a 0, y ya pasa a ser un 1 menos coseno de θ, y vemos esta curva de acá, que alcanza menos pi, pi, y acá voy a encontrar de este lado el mismo diagrama que tengo acá, estas mismas curvas de nivel, y de este lado negativo que no se ve, también voy a encontrar el mismo diagrama de curvas de nivel, que son correspondientes al diagrama de fase. Y listo, y termino, porque no quería que dure mucho. Este dura un poco más que el movimiento oscilatorio armónico, porque el otro era más corto, y acá los dejo, porque saquen foto, movimiento oscilatorio armónico con respecto a un sistema conservativo de un péndulo que se mueve respecto de un θ igual a 0, alrededor de 0 grados, y si me alejo mucho ya estaríamos con la curva 1 menos coseno de θ, y estas células las veríamos repetidamente en forma periódica hacia θ positivo y hacia θ negativo. Bueno, espero que les haya gustado, y si no, bueno, muy bien. Dejen sus comentarios, y en la próxima voy a dar un ejemplo también de movimiento oscilatorio, pero movimiento planetario. Y después un ejemplo para también sacar diagrama de fase de un electrón girando alrededor de un núcleo atómico. No se la pierdan, que ahora viene lo mejor. Así que nos vemos la próxima. Chau, chau.